Y le pusimos la vergüenza en el fútbol para todos. ¿Por qué? Porque cuando la AGN comenzó a realizar el informe, en realidad no lo estaba realizando. Nosotros conocemos este informe porque había sido cajoneado hace un tiempo. ¿Por qué? Porque aquellos que pertenecían al oficialismo y que oficiaban de auditores en la Auditoría General de la Nación habían votado para que el informe sobre las irregularidades del fútbol para todos no se conocieran. Pero la semana pasada, uno de estos hombres del oficialismo llamado Oscar Lamberto dijo: estoy terminando mi carrera política y obviamente utilizando una frase histórica para la República Argentina, dijo: hay momentos donde la vergüenza tiene que ser más fuerte que el miedo. Por eso es que nosotros le pusimos a este informe la vergüenza del fútbol para todos. Te secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual. Como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes. Como antes secuestraron y desaparecieron a 30.000 argentinos. Yo no quiero una sociedad más de secuestros. Con la clásica épica kirchnerista, Cristina presentaba en agosto de 2009 el fútbol para todos. Lo que no quiso, no supo o no pudo explicar era lo que iba a costar liberar los goles. Argentina pagó un rescate muy caro. Los siguientes 5 años, el gobierno gastó 6.000 millones de pesos en transmitir los partidos. No se vendió publicidad porque esos espacios se utilizaron para promocionar el Proyecto K. El único sponsor privado que pudo ingresar a este custodiado negocio fue el de una marca de camiones y su presencia está cargada de irregularidades. La legisladora Graciela Ocaña denunció penalmente a los jefes de gabinete de ministros, es decir, a Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Milton Capitanich, y a los directivos de AFA por fraude a la administración pública, un delito que conlleva hasta 6 años de prisión. En el plano internacional, la justicia investigó a FIFA e hizo tambalear el sistema corrupto que dominaba el fútbol en el mundo. ¿Será tiempo acaso de que la justicia local se le anime a la AFA y al Estado? Muy bien, el informe se completa con más información que sale justamente de esta auditoría que ha hecho la AGN. Tenemos varias placas para poder ilustrarlo de la mejor manera. Año por año, simplemente para ver, son muchas cifras, yo lo sé, pero para tener una magnitud, para tener una idea de cuánto dinero se gastó, del cual además, ya lo va a decir Graciela Ocaña que está con nosotros, casi 200 millones de pesos, no tiene ningún tipo de respaldo, no tiene ningún tipo de explicación. En el año 2009, más de 300 millones, 2010, más de 600, 828, 1.287, 1.502 en el año 2013 y en el 2014 1.410. Toda esta información la conocemos porque Graciela Ocaña amplió la denuncia, amplió la información que estaba en el informe de la Auditoría General de la Nación. Hay otras cuestiones importantes como por ejemplo las contrataciones directas con la empresa Iveco, el único sponsor privado que tiene el fútbol para todos. Recordemos que Aníbal Fernández había prometido que íbamos a ganar plata como Estado a través del fútbol, por supuesto no ocurrió. Dice el informe de la AGN, no es posible conocer por qué se contrató a Iveco de manera directa y no con otro auspiciante. También se aceptaron pagos en especie, es decir, se aceptó camiones a cambio del auspicio de Iveco cuando el régimen nacional de compras indica que debería ser en efectivo. Una pequeña curiosidad también, el segundo contrato de Iveco se redujo. Lo otro, se podría llamar la estafa del AFA Plus. ¿Por qué? Porque lo presentaron en diciembre del año 2007 para erradicar la violencia en el fútbol. Cristina presentó en el año 2012 el sistema de acceso biométrico a espectáculos deportivos. ¿Se acuerdan ustedes? Hasta elogió a las barras bravas. En aquel momento se dio ese lujo la presidenta de hablar bien de los barras bravas de la República Argentina. El Estado gastó 225 millones de pesos y 100 computadoras para este programa que aún no funciona. Yo voy a la cancha de Boca todos los domingos y vemos esas máquinas arrumbadas en una esquina. Esto fue presentado para combatir la violencia. Desde el 2009 a la actualidad hubo en el fútbol 34 muertes. Bueno, Graciela Ocaña, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Bueno, es una de todas las investigaciones que ha ido realizando, de todos los aportes que ha hecho para transparentar las cuestiones de la corrupción en la Argentina y combatirla, me parece que esta es una de las más, más populares, porque el fútbol le interesa a tanta gente. Yo le hago 2 preguntas. Primero, si lo sorprendió que hoy la información del día es que el padre y el hijo Hinkins, la familia Hinkins, padre e hijo, están prófugos todavía y hoy el juez les
denegó la exhibición de prisión. Primero, esa es la información, si le sorprendió. Y la segunda, ¿qué fue lo más escandaloso? Lo que usted cuando investigó dijo, esto es increíble, no puede ser. Bueno, la verdad es que no me sorprendió porque evidentemente los hermanos, la familia Jenkins se ha negado a ajustarse a derecho, a presentarse, a estar dispuestos a afrontarlo, y me parece que sería una locura en esas circunstancias dar una exhibición de prisión, porque la verdad es que tienen todas las garantías para presentarse y no voluntariamente no lo hacen. Así que no me ha extrañado. Lo que más me escandaliza, Alfredo, es la cantidad de dinero que se malversado en este programa. Hay una buena idea, y es que todos los argentinos puedan ver gratuitamente el fútbol, que uno puede estar de acuerdo, pero eso no significa que esos fondos hayan salido totalmente del Estado, que se haya montado una formidable caja de propaganda política y que se haya usado este programa para hacer contrataciones directas a empresas del poder vinculadas. Y me parece que hechos como el que señala la Auditoría General de la Nación, que 170 millones de pesos no han sido rendidos, es decir, no se han presentado facturas por esto, que se haya justificado en viajes en remis, la verdad es súper escandaloso, porque muestran un desmanejo porque Cristina decidió pagarle a la AFA 600 millones de pesos a cambio de los derechos de televisación del fútbol. Digamos, no hay nada que lo justifique. No hay en el expediente un análisis de costos, una posibilidad. Podría haber sido 600, ese monto que fue el monto del inicio y que ahora se ha elevado a 1.400 millones de pesos. O podrían haber sido 500 o 700. Lo cierto es que Cristina anunció esto en agosto y recién casi 14 días después se inició el expediente que daba formalidad a esto. Era una especie de guerra entre el Grupo Clarín, un capítulo más, yo diría, de la guerra entre el Grupo Clarín y el gobierno. Y en ese marco, bueno, nos encontramos con este escándalo internacional de la FIFA, ¿no? Vos trajiste hoy, Graciela, papeles, tenés ahí en la mano que aportan novedades significativas también a esto. ¿De qué se trata? Sí, digo, nosotros vamos a presentar a la justicia y tengo que decir que esta documentación me la dio Luis Segura, el actual titular de la AFA, porque él en una conferencia de prensa o de salida de la AFA dijo que estaba dispuesto a mostrar toda la documentación de la AFA, y yo le mandé una nota solicitándolo. Y bueno, él se acercó a mi oficina, a mi despacho en la legislatura, y me trajo toda la explicación de las Copas Américas. Lo cierto es que hasta la Copa América del 2011, era un negocio entre privados, como le gusta decir a Aníbal Fernández. Sí. Es decir, entre la AFA, la Conmebol y las empresas que participaban. Digamos, la legalidad de eso y la discusión de eso para la justicia argentina es más difícil. Pero en este caso particular, en la Copa del América del 2011, quien paga los derechos de televisación es la Jefatura de Gabinete de Ministros, por los cuales abonan por esta Copa $3.200.000. Y sin embargo hay un reintegro que hace la empresa Traffic, esta empresa que está siendo investigada en los Estados Unidos, sí. Y es un acuerdo que firma con la AFA y su titular, Julio Grondona. Acá está el detalle, ¿no? Donde Traffic, esta empresa le reconoce a la AFA $3 millones que le devuelve en 3 transferencias que aquí están, que la AFA ingresó en el mercado local, que las paga Traffic a través de Delta, este banco que está siendo investigado, sí, las transferencias, y que claramente este dinero es de la Jefatura de Gabinete, no es bajo ningún concepto de la AFA. Entonces nosotros vamos a pedir que la AFA devuelva este dinero a la Jefatura de Gabinete y que el jefe de Gabinete nos explique cómo han manejado toda esta cuestión de los derechos, porque encima han comprado derechos de televisación a torneos y competencias, una empresa que, según lo que nosotros hemos recabado de la Conmebol, no tenía los derechos en ese momento. Entonces queremos saber cómo, bajo qué modalidad contractual se hizo, porque a mí me parece que hay mucho, como esto que marcó la auditoría,
de falta de documentación y cuestiones que se manejaban mucho de entre casa, O sea, lo que como estás estos contando es que 170 millones que no se liquidaron. Lo que está contando es que la jefatura de gabinete pagó un dinero y ese dinero retornó a la AFA. Exactamente. Retornó a la AFA y la jefatura de gabinete no recibió nada de esos 3 millones. No. Ahora, ¿quién era el jefe de gabinete en ese momento? Bueno, entiendo que Abal Medina. Juan Manuelito, Juan Manuel ¿no? Manuelito. El Sí. comisario, Que es otro uno- comisario político, otro comisario Que también está imputado en la causa, Sí, ¿no? igual Junto que con Aníbal Capitanich Fernández y y Que Jorge Aníbal Milton Fernández, Capitanich. Y Aníbal exactamente. Fernández. Y que bueno, esperemos, yo he pedido un vedor judicial para que la justicia, la jueza Servini pueda, por lo menos desde ese punto de vista, ejercer algún control sobre cómo se están manejando los fondos en la AFA. Ahora, se le puede pedir, de hecho Aníbal Fernández hace 4 o 5 días dijo que iba a explicar muchas de estas cosas. Por ejemplo, por estos 3 millones de dólares, después hablamos del resto, pero estos 3 millones de dólares, la jefatura de gabinete debería explicar, Juan Manuel Medina debería explicar qué pasó con eso. Por supuesto, como ante deben la justicia, explicar ante el Congreso de la Nación. los 170 millones. Los De lo que 170 yo millones sin conozco, rendir es un delirio, realmente. Lo que yo conozco de que la explicación que ha dado el jefe de gabinete a la justicia y a una copia a la AGN no conmueve, digamos, lo que es más o menos lo mismo que había hecho ya Capitanich en su descargo. Porque esto que dijo Aníbal Fernández de que nunca se había hecho un descargo, las auditorías, para que toda la gente sepa, cuando encuentran determinadas cuestiones o irregularidades y se le presenta y uno puede hacer el descargo de lo que la auditoría está diciendo. Y luego esto es cotejado y puede que alguna conclusión sea desechada porque el funcionario explica por qué se hizo determinada cuestión. En este caso, la verdad que no ha sucedido y dudo mucho que las explicaciones de Aníbal Fernández conmuevan a alguien. La verdad es que, nada, a mí me parece que sería muy importante que las dé, pero hasta ahora no las ha dado. Graciela Ocaña, como siempre, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por este tipo de investigaciones y aportes que haces a la transparencia en la Argentina. Muy amable. Gracias.